En este cuarto módulo vamos a trabajar la vida comunitaria y el carisma, pero lo vamos a plantear desde el humanizar, integrando la corporalidad atentas a la dimensión afectivo-sexual. Se trata de pensar cómo los procesos de integración psicológico atentos a la dimensión afectiva sexual son una de las condiciones fundamentales para la construcción de una sensibilidad evangelizada como hijos de Dios. Acá volvemos al primer punto, a cómo empezamos en tanto el desafío de la formación hoy. Vamos a pensar qué es humanizar integrando el cuerpo desde la dimensión afectivo-sexual. Se dice que algo se humaniza cuando se hace familiar, cuando se hace afable, cuando se ablanda, cuando es contrario a la dureza, a la rigidez. Y la palabra que para mí mejor designa el proceso de humanización es la benignidad, como parte integral del seguimiento a Jesús. Tiene que ver con conmoverse y tiene que ver con poder cargar con lo disonante de uno mismo y de cada uno de los hermanos con los cuales convivimos. Viene facilitado por la integración del cuerpo, ya que no solo tenemos cuerpos, somos cuerpos, y además la dimensión afectivo-sexual como fuente de vida y como fuente de espiritualidad. Esta humanización conduce a la integración, esta integración de la que hablábamos en la castidad madura, y tiene que ver con la construcción de la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Una orientación emocional transmitida por la vivencia interior del sujeto en distintas áreas de su persona para alcanzar un bien mayor, para ir forjando la integración y posibilitar el desarrollo de lo más humano de lo humano, que es el amparo. Recordando que el amparo tiene que ver fundamentalmente no solo con el carisma, sino con el cuidado permanente de que no se desgaste aquello que nos une. La sensibilidad genera un movimiento espiritual con consecuencias éticas, porque la sensibilidad nos da un modo de vivir sensible, sin juicios, siendo permanentemente aprendices en camino. Ahora bien, la construcción de esta sensibilidad evangelizada es la que tiene que ver con la recuperación de los sentidos. La sensibilidad es una percepción mediada por los sentidos y que van dando en nuestra vida una dirección, una tendencia, una predisposición, y se relaciona con energía y con fuerza interior. Tiene que ver con el mundo del sentir y con actuar en relación con el otro. Ahora hay algo fundamental, tenemos que recuperar los sentidos, pero no solo recuperarlos, sino ponerle sentido al sentir. Porque muchas veces por el temor al sentir, la vida religiosa se desexualizó, cuando en realidad la sexualidad es una fuente de vida, es una fuente de plenitud, es un modo de comunicación, es pensar y ser pensado, es una pedagogía de los gestos. Hay que volver a recuperar, pero luego darle sentido a esos sentidos. Además de estos 5 sentidos, el sexto puede ser pensado como una estrategia de una inteligencia puntual, que es la inteligencia espiritual, que es fundamental en la toma de decisiones. Pero recordemos, los sentidos necesitan sentido y la formación
es darle sentido a los sentidos una vez recuperado. Se trata de una formación humana y espiritual para la docibilidad. Hay una dinámica de la integración que se trata de ver cómo vivir y encarnar lo siguiente. No se redime lo que no se asume, no se asume lo que no se reconoce y no se reconoce lo que no se deja emerger. Es un largo camino interior y de amplitud para lo que necesito abrazar, para realidades desconocidas, inciertas y a veces dolientes. ¿Cuáles son las repercusiones de la integración psicológica? Anonadarnos, a sentir la realidad sin consentirla en todos sus matices y fundamentalmente una visibilización de la integración en la manera en la que me relaciono con los demás y en el lenguaje corporal que expresa por sobre todas las cosas lo que se vive dentro. La integración tiene que ver con los gestos, con las miradas, las posturas y el tono de voz. En un trabajo el padre Agustín Rivarola, que trabaja a San Ignacio en su integración, dice que en un momento estaba haciendo un retiro espiritual y alguien le dijo: en la vida hay que ser lúcido para ver ciertos aspectos crueles de la realidad, fuerte para poder acompañarlos, buenos para que la dureza no me haga demasiado fuerte, pero libre para que la bondad no me haga condescendiente. ¿Qué nos expresa en esto? Que la integridad psicológica tiene mucho que ver con enhebrar las polaridades que nos habitan como personas. En esta cuestión de los sentidos, el ver, el oír, el oler, el gustar, el tocar y por sobre todas las cosas el pensar, desarrollando, como dije recién, una inteligencia estratégica que me permita orientarme en el mundo por los valores que quiero expresar. Pensemos en que la integración psicológica tiene mucho que ver con educar la mirada. Uno en la vida, de acuerdo a cómo decide mirar, va a vivir, con más o con menos paz. Y hay un jesuita, el padre Juan Berli, que dice: hay miradas que son como flechas y hay miradas que en realidad son como una copa, que contienen, que abrazan. Y esta educación de miradas tiene que ver con lo que mencioné hace unos minutos atrás, con cómo somos capaces de integrar lo disonante de los otros para poder entender que mi hermano no es su disonancia. Mi hermano es un hermano que tiene esta disonancia, como también yo tendré las propias. Esto tiene que ver con educar las miradas y poder integrar los aspectos que no hubiésemos querido que los otros tengan. Esto también tiene que ver con la decisión de la vocación radical de amar. El tema de poder oír, ¿no? Poder oír y no buscar confirmar nuestras ideas, ni menos aún anteponer nuestros propios ruidos. El gustar, encontrar el sabor de la vida como hijos de Dios, por ejemplo, en la Eucaristía, que se deshace lentamente para formar parte de nuestro ser. En el oler, la presencia del amor, su buen aroma y el Padre dice, las pestilencias de su ausencia.
el sentido de, pensemos que el oler, y yo me acordaba acá de la canción de Meana, Declaración de Domicilio, el olor a la cocina de mamá. El oler, que es el sentido con mayor capacidad evocadora, es primario y tiene que ver con mucho de los cercanos, el pan horneado, la mesa compartida. El tocar, el acariciar, el dar caricias, el afecto en lo tangible, ¿no? Pensemos cuando a Jesús lo tocan y descubre, ¿no? Y la llama María por el nombre. Entonces, se trata de entendimiento, de afectividad y de deseos. Y en esto, algo puntual que tiene que ver con la inteligencia espiritual, que es desarrollar ese tipo de inteligencia que nos faculta para un análisis valorativo de la propia existencia y para orientarme en el mundo de acuerdo a los valores que quiero testimoniar. Que tiene miren, días pasados escuché una conferencia de alguien que decía: esta persona tuvo un gran sentido del asombro, esa curiosidad, el asombro que lentamente la cotidianeidad nos va haciendo perder y entrar muchas veces en esto que decíamos de la asedia o de la depresión. Todos estos sentidos tienen que ver de alguna manera con que tienen que ser formados para poder encauzarlos de manera apropiada. Recordemos además la importancia de la integración de las heridas, la importancia de la reparación de los duelos que hemos vivido, cómo hemos asumido, que es mucho más significativo que aceptar y asimilar las pérdidas que hemos tenido, y cómo hemos sido capaces de integrar las 4 heridas básicas que suelen acompañarnos, que es la herida de la injusticia, de la humillación, de la invisibilidad y el rechazo.